Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de radiofonía de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Marta Delcito? Muy bien, muy contenta. Bueno, vamos a mandarle un saludo a nuestro querido compañero y conductor oficial del programa, que está de viaje. Un saludo para Roberto Bellorini. Y bueno, escuchamos un poquito más de nuestra cortina musical y enseguida presentamos a nuestras invitadas. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy nos Marta? acompaña Lila Isakovich y Adriana Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros que estén acá. Recién les comentaba una infidencia. Una de las tantas, que me encanta estar en diálogo con ellas. Así que bueno. Bueno, y vamos a trabajar sobre un tema de alta complejidad y profundidad en el campo de la clínica psicoanalítica, ¿no? Como sí, es el acto psicoanalítico. El acto psicoanalítico. Así que a los oyentes, a poner la oreja. Sí. ¿Querés que las presente formalmente y después ya por favor. Vamos a una tanda, como vos digas? No, presente, por favor. Presento, muy bien. Bueno, Lila Isakovich es psicoanalista, fundadora y directora de la Fundación Tiempo, Asistencia Información en Psicoanálisis, exdirectora del área asistencial y del área de formación profesional de la Fundación Buenos Aires, expresidenta de la Sociedad Porteña de Psicoanálisis, titular de la pasantía de posgrados Inicios de la Práctica Psicoanalítica en una institución asistencial de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, docente de la Cátedra Clínica Psicoanalítica 1 y ex docente invitada de Clínica Psicoanalítica 2 de la Facultad de Psicología de Buenos Aires de la UBA, ex docente de las cátedras Escuela Francesa y Psicoanálisis Freud 1 de la UBA. Esperen que se me fue, para variar siempre me pasa. Ahí voy, ¿dónde estaba? Acá. Supervisora clínica del equipo infanto-juvenil del Hospital Álvarez y del CEXAC 36, ex supervisora clínica de la residencia para psicólogos del Hospital Borda y Braulio Moyano, del Hospital de Día del Hospital de Día del Hospital de Día del Hospital Álvarez y del Servicio de Salud Mental del Hospital Vélez Sarsfield, ex supervisora clínica y secretaria científica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, coautora de la interpretación 1 y 2, La cura en psicoanálisis, Encuentros con la satisfacción, Vigencia de los conceptos psicoanalíticos, ¿Qué es el inconsciente?, Experiencia de saber, Clínica, Pulsión y escritura, El sujeto por venir y artículos varios en la revista La Porteña y Mau Agenda, Actualidad Psicológica. Bueno, leí todo, Lila. Una exageración. Bueno, ha hecho algo Lila, ya lo hemos dicho la otra vez que la invitamos. Sí. Bueno, la licenciada Adriana Martínez es psicoanalista, responsable del área asistencial de Fundación Tiempo, ex miembro de IPBA, Institución Psicoanalítica de Buenos Aires, ex miembro de Ensayo y Crítica del Psicoanálisis, autora de los artículos Autorización del analista, Más allá del pase, Otros pasajes. Autorización del analista, Más allá del pase, Otros pasajes. La dimensión del tiempo en la formación del analista, La marca del origen, El acto psicoanalítico, La sobredeterminación y el orden de lo indeterminado, Masoquismo, repetición y fin de análisis. ¿Qué título les pusiste, Adriana? Bueno, creo que cumplí. Pude leer todo. Sí, no escuché bien, ¿podés repetir?
Bueno, a ver, ¿se quieren presentar más allá de la presentación formal de Marta? Con menos formalidades. Sí, a ver, porque en realidad el tema sobre el que propusimos trabajar hoy, o nos propusieron ustedes, bueno, vienen trabajando desde hace un tiempo en relación a la problemática del acto, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos. ¿Nos quieren contar? Sí, claro. Me parece que estaría bien comenzar por cómo, al menos en mi caso, aterricé en años de investigación y de trabajo alrededor de este tema, porque hablar de acto analítico podría ser hablar de un montón de cosas en relación a conceptos del psicoanálisis. Es una digamos, dimensión que uno puede abordar desde transferencia, desde posición del analista, desde formación del analista, desde ética, bueno, en fin. Sí, no es un concepto que sea tan sencillo de precisar conceptualmente, de delimitar conceptualmente. Claro, de delimitar. De algún modo lo atraviesa todo, ¿no? En relación a nuestra práctica. Entonces, mi llegada ahí tuvo que ver con encontrarme con la noción que Lacan plantea sobre la indeterminación del sujeto, del inconsciente, en el sentido de lo que puede producir novedoso en un análisis en cuanto al saber que posee y que no sabe que posee, y que de algo que en el decir lo excede. Y poner eso un poco en diálogo, en tensión con la noción de sobredeterminación que desde el vamos uno encuentra, desde cómo se organiza el aparato psíquico, la vía de formación de síntomas, bueno, aquello que a partir de series complementarias, freudianamente uno entiende que es tanto la constitución del aparato como su manera de funcionar, digamos, ¿no? Por la vía de la sobredeterminación, y que eso produce esa curiosa manera de funcionar. O sea, que se constituye, ¿no? como después funciona, digamos. Bueno, claro, vieron que Freud desde el vamos dice, en definitiva, allí donde encontramos alteraciones patológicas nos encontramos con los mismos mecanismos de lo que él llama así la normalidad, pero bueno, ahí habla del factor cuantitativo, el factor cualitativo, de la etiología de la neurosis, pero en definitiva no es que uno encuentra otro modo de funcionamiento que no sea el de la constitución del aparato psíquico. Entonces, si en principio uno dice, bueno, la tarea del analista, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Uno puede responder, bueno, hacemos consciente lo inconsciente, bien, mediante nuestras intervenciones, mediante la interpretación. Bueno, cuando uno se acerca al seminario del acto y todos los textos y escritos y conferencias que rodean eso y otros seminarios en los que ya se anticipa la intervención del analista en términos de acto analítico, de pronto se encuentra con otras cosas, ¿no? Y aquel axioma freudiano del juez var solig werden, ¿no? Allí donde eso era, o donde Helio era, el yo deberá advenir, o advendré, bueno, pues podemos conversar ampliamente, porque Lila tiene también un largo... Sobre traducciones, ¿no? Largo también. recorrido que dialoga mucho con el mío, digamos, en ese punto, o yo dialogo mucho con ella, para ponerlo en términos... bueno, si dialogan las dos. Dialogamos las dos, pero sí, nos sorprende porque cada vez que estamos en algún tema nos damos cuenta de los recorridos y los modos de los paralelismos. Y los modos de lectura, sí, las coincidencias, bueno. Entonces... Me pasa lo mismo acá con el colega. Ay, está bueno cuando pasa. Retomo, entonces. Hay un salto ahí en Lacan respecto de este axioma que... hay varios saltos, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con, bueno, aquello que adviene en orden de lo que se revela en el acto analítico, ¿no? De algo que, bueno, de hecho lo plantea así: si
la interpretación, lo plantea así en el inicio del seminario, después dice unas cuantas cosas, pero sin producir... Después llega a una conclusión muy enigmática también. Exacto. ¿No? Lacan. Bueno, Sí. pero digo, sin ánimos de esquematizar, pero en principio plantea para poder poner en tensión la cuestión de la sobredeterminación y de lo indeterminado, diría yo, ¿no? Si la interpretación opera a modo de decodificado de una cadena significante que ya de por sí es una codificación de la lectura de la huella, digamos, de lo que se puede decir respecto de las huellas, entonces la interpretación afecta esa cadena asociativa de modo que puede producir otro sentido, ¿no? Es decir, y eso a eso lo llama decodificado. Bien, ahora dice, ¿es posible que los analistas en nuestro quehacer, desde nuestra posición, produzcamos otra cosa? Es decir, que en el análisis aparezca algo respecto de la verdad de ese sujeto que, bueno, se lo pone en pregunta, ¿estaba o no estaba? Lo que ha de advenir. Y eso es un efecto, dice él, de revelado, ¿no? De revelación, no en términos, por supuesto, de revelación divina, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, a veces es divina cuando se produce, ¿no? Es divinamente aliviadora. Sí. Genera alivios. Genera divinos alivios. A veces se revela cada cosa. Pero... Él lo dice en un... Sí. Pero tenemos fe de que traiga alivio. No es que develamos cosas Él por lo dice, develar, ¿eh? Sí, lo dice, Y no siempre trae alivio, ¿no? Y no siempre, ¿no? Bueno, es un ve hacia donde quiera, dice él. Hay un texto muy lindo que es El placer y la regla fundamental, que dice, bueno, sobre la importancia de la enunciación de la regla fundamental, que también lo trabaja en el seminario del acto, ¿no? Que no es lo mismo decirlo que no decirlo, porque es un llamado, es una propuesta, bueno, hay que transpirar un poco y vamos a pasar por toda una serie de particulares, es decir, de sobredeterminaciones, para que quizás algo nuevo advenga, ¿no? En fin, y dice, es un ve hacia donde quieras, ¿no? Y dice, es una suerte que ocurra, no necesariamente una buena suerte. Sí. Para el Sí, sujeto, a ver, ¿no? es un ve hacia donde quieras que encierra de algún modo la misma trampita de la asociación libre. Exactamente. Digo, es a sabiendas, ¿no? Es como decirle a un animal que está atado, ¿no? Decirle, ve hacia donde quieras, ¿no? Sí. Sabiendo que eso algo va a fracasar. Exactamente. algo le va a llevar a dar vueltas alrededor sí. del mismo lugar, ¿no? Yo a veces hago el chiste y digo, hacia donde quieras. sí, Decime. es la asociación sobredeterminadamente libre la que proponemos. Sí, ahora quizás a riesgo de anticiparme un poquito al orden que a lo mejor no sé si tenían pensado algún orden. Nosotros nos especializamos en desordenar, ¿no? Un poco. Después al final, pero a ver, por un lado cuenta la chusma psicoanalítica que el seminario del acto, el momento en que se empezó a trabajar y en el momento en el que bueno, llegaron las traducciones y se empezó que generó como ciertos malentendidos, ¿no? Que más bien lo que se cuenta es que bueno, los analistas de algún modo pasaron a intervenir montando escenas, ¿no? Parándose arriba de la escritora. ¿Es verdad eso que pasó. se cuenta? Sí, eso pasó acá, ¿no es cierto? Hubo toda una época en la práctica del análisis. Que terminó donde siendo cierta acto, cosa payasesca, claro, ¿no? pasaba a Sí. ser la acción. Esa Se es la confundió el confusión. acto psicoanalítico con la acción. Con hacer. ¿no? Con hacer. Con hacer cosas raras. Sí. ¿no? Y eso que se esmera Lacan en diferenciar desde el vamos, que el acto no es la acción, que es más del orden del acto fallido,
en el sentido freudiano. El acto del analista es de ese orden, digamos. No porque falle en términos de salir mal, sino en la potencia de lo equívoco. Bueno, ahí hay un equívoco, o por lo menos un punto que recién charlábamos en el bar, ¿no? Porque hay un punto, por lo menos para pensar, ¿no? De quién es el acto psicoanalítico, sí. ¿no? ¿Es del analista? ¿Es del sujeto? ¿Cómo lo vienen pensando eso? Bueno, por lo pronto, si entendemos que el discurso del análisis es uno, ¿no? Es difícil separar las partes allí, ¿no? En juego, en el acto supuesto. Primero que el acto decimos que es en dos tiempos, ¿no? Con lo cual está el tiempo de la intervención y el tiempo de la significación a posteriori y de su lectura, ¿no? Así que ya desde el vamos hay una interfase o un tiempo ahí que cuenta, que hace que no sea factible una acción, por lo pronto, ¿no? Porque vos decís el momento del acto y el momento de los efectos. No llamaría acto al momento de la intervención, por eso digo intervención. Una cosa es intervenir, una intervención puede ser una pregunta, una modulación de la voz, una puntuación distinta a la que hizo el paciente de una frase, ¿no es cierto? Llamo intervención a todo lo que a un analista se le puede ocurrir decir en relación a algo que acaba de escuchar, que rompe el sentido o le puede dar otro giro al sentido o proponer un pas de sens, ¿no? Un paso de sentido, algo que haga fracasar el sentido allí y que pueda o no ser tomado por el que habla, ¿no? Por el analizante. Y eso puede ser siempre, de hecho, es a posteriori, nunca puede ser en simultáneo, ¿no? Aunque medie una fracción de segundo, siempre va a ser después. O sea, se puede sancionar como acto a precup. Exactamente. Y eso puede venir de... Que puede ser cualquier intervención. Cualquiera. Y nunca sabremos qué efecto puede tener a posteriori, ¿no? Y ese efecto puede ser leído tanto por uno como por otro. ¿Cuántas veces nos sorprendemos en un análisis cuando el paciente viene tiempo después diciendo, porque usted me dijo, y traduce lo que uno dijo de cualquier otro modo, que a uno nunca se le hubiera ocurrido darle ese sentido o ese sesgo, y el analizante lo escuchó, lo trae así, lo tradujo de este modo. Y fue la mejor interpretación o intervención que recibió. Exacto. Bueno, pero... Y uno no se reconoce ahí. No. Es muy interesante. O sencillamente no lo recordaba, por ejemplo, ¿no? Sí, lo trae a cuento el analizante y uno no se había percatado de como una intervención del analista que afectó particularmente. Exacto, porque la vuelve a traer. Sí. ¿Cuántas preguntas, no? Porque si todas las intervenciones o interpretaciones del analista son calculadas o no. Bueno, si hay algo justo pensando en eso. Si sería un acto que un analista se deje tomar por algo que aparece, porque hay veces que uno se ve llevado a decir o hacer algo que hasta para uno mismo es desconocido, digamos, ¿no? O sea, como... Sí, la pregunta sería, y si les parece, podemos ir a escuchar nuestro primer tema musical, ¿no? Como para dejar esta pregunta planteada. La pregunta sería si es calculable el acto psicoanalítico como tal. Bueno. It's time to take a stand.
Bueno, estábamos escuchando a Lenny Kravitz con Let's Love Rule. Y ahora volvemos de la regla, hagamos las reglas del amor a la regla fundamental y el acto psicoanalítico. ¿Y es calculable? Bueno, me parece que no. Si uno tiene que decir es calculable, no. Me parece que justamente en la medida en que es en determinadas coordenadas que algo del acto puede ocurrir, ¿no? Es cierto que hay intervenciones que uno tiene como analista que son del orden del cálculo muchas veces, lo cual no garantiza absolutamente nada. No en relación a que haya un efecto, vamos a llamarlo efecto sujeto, digamos, o efecto de interpretación. O el efecto que se esperaba. O el efecto que se esperaba, exacto. Me parece que incluso a veces cuando uno tiene alguna intervención de las que llamamos calculadas, brillante. Que la chusma llama, no sabe. Claro. Lo que pude decir el paciente. Está buenísimo, porque eso a veces sale el tiro totalmente por la culata, digamos, y pasa otra cosa, ¿no? Hay que ver si uno está a la altura de leer, que bueno. Cuando Lacan dice que el acto analítico es pensable en términos del acto fallido freudiano, me parece que apunta justamente no al orden, lo que decía antes, no al orden del error, sino a algo que no tiene cálculo, digamos, que es como un lapsus que puede ser de ese orden. Me resulta muy difícil asociar el acto analítico con lo calculable. Me parece que no, que eso tiene que ver en todo caso con la resistencia del analista, digamos, si es desde el cálculo. Aunque pueda haber intervenciones que son calculadas y son pertinentes, pero bueno, son de otro orden. Sí, pero no lo que circunscribiríamos específicamente en relación al acto analítico, o por lo menos no parece que se inscriba de esa manera, ¿no? Porque, bueno, esto que decía antes Lila, esa posibilidad de recién poder inscribir algo, una intervención como un acto, ¿no? Es en ese segundo momento en donde nos encontramos con la sorpresa de los efectos que produjo una intervención que a veces ni siquiera teníamos registro de que estaba siendo recibida en calidad de intervención, ¿no? Esto que vos decías, Lila, de que, bueno, alguien después de tanto tiempo dice, usted me dijo tal cosa, ¿no? Que uno ni se acuerda de qué fue lo que dijo, pero resulta que a partir de eso que se dijo, algo se puso a trabajar allí y llevó mucho tiempo de digestión hasta que el mismo sujeto estuvo... Que se me ocurría como algo muy específico, ¿no? Del acto analítico es, bueno, decir que es en transferencia sería una redundancia, pero que además está circunscrito al vínculo directamente, ¿no? Entre el sujeto y el analista, ¿no? Donde algo que dice o alguna intervención del analista tiene un efecto tiene una repercusión ahí en el entre nosotros, ¿no? Que no deja fuera la transferencia, ¿no? Y que no, claro. Y que justamente es en transferencia. Es en transferencia y que tampoco hay que hacerle la Verónica, como decían los toreros, ¿no? A ver. Hay que torearla, claro. Una cosa es no interpretar la transferencia, ¿no? Y otra cosa es olvidar que el análisis es bajo transferencia.
en los términos de Freud, ¿se acuerdan? En Amor de Transferencia, que decía, no se trata de convocar los espíritus del Averno para luego despedirlos sin más. Sí, sí, sí. Y a veces nos asustamos los analistas de los efectos que provocan nuestras intervenciones, ¿no? Cuando lo leemos. Y ahí arrugamos. Si arrugamos, lo dejamos al paciente colgado solo de la rama. ¿Te pasó alguna vez que puedas, alguna vez, seguramente más de una, pero alguna en particular que te parece que pueda ilustrar algo de lo que estamos hablando? Cualquiera de las dos, ¿no? Sí, estaba pensando en esto de cuando hablábamos antes del cálculo y de cuando uno quedar tomado, ¿no?, por el discurso del analizante, y cómo la práctica a veces nos lleva a estas cuestiones inesperadas, ¿no? Que si uno se aferra a la técnica, a la teoría de la técnica. Yo me estaba acordando de una oportunidad en la que un paciente que era ya su tercer análisis, digamos, un hombre que tenía su recorrido desde joven en otros análisis anteriores en los que había trabajado muy bien, venía, bien, análisis, diván 2 veces por semana, hablaba. Paciente prolijo. Sí, digamos. Sí, muy. Y en un momento él la había pasado muy mal en la dictadura militar, ¿no? Y llegó el momento, un hombre grande tenía que hablar de eso. Eso entró en el análisis. Entonces, en un momento estaba en sesión y entonces me dice, mire, yo hace 2 años y medio que vengo acá a analizarme con usted y no le he podido pescar cuál es su posición política. Y yo, si no tengo alguna noticia de eso, de este tema, no puedo hablar. Y eso es algo, les habrá pasado, digamos, a aquellos que han sufrido las consecuencias de la dictadura y de la represión militar, quedan siempre con un mirar por encima del hombro. Eso no se puede psicologizar, me parece, ¿no? Es algo que es un real, digamos. Sí, del orden del acontecimiento traumático. Sí, ¿no? Efectivamente. Un velo que se corrió, claro, que entonces no vuelve nunca al mismo lugar. Exactamente. Entonces, el encuentro con lo siniestro que queda ahí. Exactamente. Aún advertida de esto en términos personales, por la historia de mi familia, que es exiliada, ensayé calculadamente una respuesta bien lacañosa, ¿no? Pseudo abstinente, diciendo que no era lo importante que se hablara de cuál era mi posición política, ¿no? Como si a un paciente le estuviera preguntando si tiene hijos de ese orden, ¿no? Sí. Bueno, a usted porque le interesa, ¿sí? Sí. Digo, porque distinguir qué es del orden de la abstinencia y qué es del orden de la resistencia del analista no siempre es tan fácil. No. Cuando yo contesté esa estupidez, que me pareció que era lo que había que hacer, no contaminar con lo propio, se hizo un silencio tan atronador y yo sentí en el cuerpo, dije, no vuelve más, este hombre no vuelve más, no va a poder hablar si esa dimensión no entra en la transferencia, digamos, no entra en el lazo, no posibilito. Entonces, abrí mi boca y di las garantías necesarias en términos de responderle en ese punto, para que... De alojarlo. Sí, totalmente. Sí, podría decir. Sí, levantándolo del diván y le dije, siéntese, ¿qué quiere saber? Entonces eso posibilitó, sin que se armara una escena interpersonal, ¿no? Ahí se terminó la sesión y a la siguiente él pudo contar su drama en relación a esto y decirme, mire, sabe que si usted no me hubiera respondido, yo no volvía nunca más. Yo había percibido en ese silencio que... nunca más. Nunca más. Sí. Entonces digo,
quizás si uno lo presentara como material clínico podría ser objeto de muchas objeciones, ¿no? En términos de la intervención. Pero a mí me parece que eso es del orden del acto. Y de no hacer, ¿no? Como, bueno, ole, vino de frente, y vino de frente por efecto de lo que se venía trabajando, y que después yo no me voy a hacer cargo de eso que la transferencia suscita, que la suposición de saber suscita. ¿Se pone en juego ahí cierto nivel de implicación, entonces? Sí, sin duda, sí, claro. Como requisito, porque, bueno, algo que ahí parece va por otra vía que no es la del sujeto supuesto al saber, ¿no? Que es esto que introduce, por ejemplo, Serge Cotet, que habla del sujeto supuesto al deseo, que se pone en juego ahí como condición, ¿no? A mí me parece que una manera de entender la abstinencia es abstenerse del sentido, lo cual no obsta en absoluto, ni es disyunto del ejemplo que acaba de contar Adriana, ¿no? A ver, ¿cómo? Claro, en el sentido de que hacer este corte en ese momento en la sesión, ¿no? Que significó la posibilidad de llevar adelante la cura, porque si el paciente no vuelve, ese sí que es un acto logrado, no fallido. No volvió, no tenés ninguna otra posibilidad de significar nada a posteriori, ¿no? Un fallido siempre se puede reescribir, resignificar, relanzar, digamos. Relanzar, reinterpretar. Bueno, a ver, hay que ver qué pasó después para leer los efectos de esa intervención. ¿Ves? A eso, por ejemplo, yo llamaría una intervención, ¿no? Que no es en absoluto del orden de ninguna construcción. No, es una intervención que se inscribe en el nivel del acto. Sí, hay que ver qué efectos tuvo a posteriori. En principio que ese sujeto vuelve. Claro. Vuelve y despliega. Se pone a y pudo decir que no volvía. Sí. Y pudo decir que eso no para mí claro. es. Sí. En ese punto, digamos, parece que a la entrevista siguiente viene la respuesta. Ahí yo creo que directamente estamos en el orden de la tontería. Si nos hubiéramos quedado muy contentos con nuestra abstinencia respecto de no decirle nada. Podríamos decir que la abstinencia tiene el objeto es lo que propicia el tratamiento, digamos. La abstinencia es para que digamos, ¿no? Para que se pueda continuar con el tratamiento. Bueno, pero hay, yo la pienso así. Malentendido en relación a la abstinencia. Claro. Sí. Esto que vos situabas recién, ¿no? Claro, de hecho, al terminar esa sesión, yo me agarré del sillón y digo, bueno, no me pude ahorrar el qué hice, qué pasó acá, que esto estuvo bien, qué consecuencias, cómo... Creo que en la medida en que uno en la posición tenga claro que no se trata de la... Para el analista, si hay algo de lo que no se trata es de la satisfacción interpersonal. Entonces, privados de eso, ¿vieron cuando Lacan dice, bueno, el analista puede decir cualquier cosa a condición de que no sea cualquier cosa? En un sentido es en el de los sentidos posibles, ¿no? Para el sujeto y su cadena asociativa. En otro me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posición que nos cabe. Yo no estaba tampoco segura de que es como saltar. ¿Dónde esto va a caer? Es en un tiempo posterior. Cuando el analizante regresa a la siguiente sesión, yo tampoco sabía si iba a volver. Y dije, bueno, pero ¿cómo? Esto lo converso con cualquier colega y me prenden en la hoguera, porque ¿cómo uno va a responder sobre una cuestión personal? ¿No? Sí, sobre una posición. Sobre una posición. Personal. De hecho, el paciente parte de decirme, mire, hace 2 años y medio que vengo y nunca le pude pescar qué posición política usted tiene. Entonces yo dije, bueno, qué bien que vengo haciendo mi tarea. Sigamos así. Y a los 30 segundos se hizo un silencio que yo intenté ensayar, ¿no? Esta respuesta de, bueno, no sé, usted no viene acá a que hablemos de mi posición política.
tipo, tercer análisis, se cayó la boca por no decirme, no sé, es estúpida, ¿no? Bueno, hubiera sido, como dice Lila, del orden de la tontería, que yo me quedara contenta diciendo qué abstinente que pero estuve. Eso es colgado, lo hubieses dejado colgado en la rama, ¿no? Eso que decía Bueno, Lila, que... por eso, no tiene cálculo eso, porque qué sé yo, cómo hubiera podido, no sé, cómo hubiera podido ser. Pero fue así. Y entonces él volvió y pudo decir lo que tenía para decir, que era lo de él. No es que le estaba interesado, claro, que era su padecimiento, sus recuerdos, sus marcas en el cuerpo, sus temores, cómo su vida había corrido peligro, los fantasmas que habían quedado alrededor de eso, qué efectos tenía, qué cosas no podía hablar con los hijos, en fin, etcétera, etcétera. Nada de eso hubiera entrado. Sí. Pero tampoco es que yo podría decir, bueno, él se fue de esa sesión y yo estaba, qué bien que salió esto. No, es un estado un poco confusional para el analista, el del acto en ese tiempo, en el tiempo 1 y el tiempo 2. Aunque dure, coincido, aunque dure una fracción de segundo. Ahí hay un salto en donde uno queda... Esa es la incomodidad que decía yo, que por ahí uno se ve llevado a decir o a hacer cosas y recular y rellenar. Claro. No, pero esto que uno dice, bueno, uno está cómodo con cierto esquema, con cierta técnica, con cierta, ¿no? Bueno, cierto encuadre, y hay veces que el tratamiento o que un paciente nos pone en jaque eso, sino porque necesita otras cosas o necesita... Bueno, pero de eso se trata la transferencia, ¿no? Porque esas entrevistas que transcurren a veces durante años, incluso en posición horizontal, de parte del usuario, ¿no? Pero en donde en algún momento no se genera algún desencuentro en el nivel transferencial, es difícil situar que algo se haya podido operar, ¿no? Y no en se esos perfora nada. Desencuentros del sujeto con el otro. Claro. Sí. Si eso no se despliega transferencialmente. Sí, se me vino otra pregunta, ¿qué es responder a la demanda, ¿no? Que es una gran pregunta que siempre tenemos. Bueno, y vamos a escuchar otro tema musical y volvemos con esta pregunta que nos deja Marta. ¿Cómo no? Bueno. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Here they come. Here they come. Well, it was one of those days, larger than life, when your friends came to dinner and they stayed the night, and then they cleaned out the refrigerator, they ate everything in sight, and then they stayed up in the living room, and they cried all night. Strange angels singing just for me, old story haunting me. This is nothing like I thought it would be. Well, I was at my photo with the top down, and I looked up and there they were, millions of tiny teardrops just sort of hanging. Bueno, seguimos hablando. Sí. Vos habías hecho una pregunta, Marta. Sí, se me ocurría con esto, ¿no? Que nosotros los analistas siempre tenemos esta frase, no hay que responder a la demanda.
y qué es responder a la demanda, ¿no? Bueno, Porque- si es tirar una salchicha a la pista y arruinarlo todo, como decía Freud, ¿no? También Amor de Transferencia, hoy estoy inspirada con ese artículo, también le dice que eso es de tontos, ¿no? Porque el premio mayor, que era la ristra de salchichas, se pierde. Porque un tonto, dice, tira una salchicha en la pista y se corta la carrera. Bueno, de eso se trata, ¿no? Pero me parece que es de un orden muy diferente al de tener una intervención. Si me acordé ahora del propio Freud con El hombre de las ratas, cuando le dice, yo no soy el capitán cruel. Y se nombra en primera persona, ¿no? Dice, yo no soy el capitán cruel. Y a partir de ahí, el paciente pudo desplegar todo el sueño en transferencia que tiene con Freud, ese de la escalera donde lo putea, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a esa intervención que ofició de bisagra, ¿no? Entre lo que el paciente no había podido decirle antes y lo que puede desplegar después. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Lacan también introduce una herramienta conceptual que es la noción de semblante, que también está en la dirección de cómo pensar, cómo sostener la transferencia, pudiendo maniobrar sin salirse de la abstinencia, ¿no? Digo, hay algo que requiere ser sostenido para que se pueda desplegar esto que está pidiendo ser desplegado, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, si uno se atiene a la textualidad, ¿no? A lo que también llamamos el significante, no tiene muchas, sí, siempre hay chances de pifiarla, pero digo, no mal en el sentido de intervenir o hablar desde el propio fantasma, que es el verdadero peligro y del que se trata de abstenerse, ¿no? En todo caso. No veo por qué cuando una intervención está en el sentido de propiciar que el trabajo del análisis se relance y continúe. Bueno, Freud lo decía, por ejemplo, en Construcciones en el análisis, Claro. cuando él dice, bueno, por más fallida que sea la construcción o incluso la interpretación, ¿no? Que si eso es la carnada para que después venga como respuesta a algo de la verdad del sujeto, vale igual si a nosotros no nos interesa tener razón. Claro. ¿No? Sí, Podemos sí. quedar como tontos. Sí, sí, claro. Sí, de hecho... Yo pensaba en esta pregunta que Marta hacía sobre qué respondemos o con qué respondemos los analistas, ¿no? Y en este asunto de que en definitiva la neurosis de transferencia que instalamos y que, digamos, Freud nos ha enseñado que no se puede operar sobre la neurosis común, ¿no? Hay que instalar ese dispositivo. Entonces instalamos un artificio que nosotros sabemos que es un artificio, pero que nuestra función es sostenerlo y a la vez perforarlo. Porque las intervenciones van y esto está súper trabajado en el seminario del acto y en tantos otros, digamos, las intervenciones, bueno, vos te recordás de memoria la cita de Freud, ¿no? De cada interpretación anticipa el final, digamos. La intervención, y esto es de la dimensión del acto, y me parece que es de la dimensión ética también, debe propiciar también la caída del analista de ese lugar para el que está puesto, digamos, ¿no? De su posición. En el que está supuesto. En el que está Claro. supuesto, Sí, sí, exactamente, en el que está supuesto y en el que se sostiene a sabiendas de que sabe lo único que el analista sabe que es cómo va a terminar la cosa, digamos, ¿no? O Sí, hacia dónde, cuál es el destino de ese artificio transferencial. Bueno, pero se me ocurría En el pensar, mejor de los ¿no? casos. Y vos ahí te encontrás siendo interpelada personalmente, ¿no? Por este paciente, ¿no? Pero pensaba, eso más que una excepción, ¿no? O un hecho extraordinario, en realidad está en el corazón mismo de la operación analítica, ese momento de interpelación personal, si se quiere, ¿no?
se me ocurre pensarlo así, ¿no? Que no es algo que a lo mejor pasa, a lo mejor no pasa, sino está eso en el corazón de lo que estamos. Bueno, es con el cuerpo del analista que sucede la transferencia, ¿no? Es con la presencia y con el cuerpo del analista, así que mal podría uno esperar que no pasen cosas con eso, es cierto, sí. Esto de la interpelación personal, sí, ¿no? Sí. A modo de una pero yo provocación, agregaría que mediada por el significante, ¿no? Por lo que está ahí, insisto, en la textualidad del discurso del analizante, aunque sea entre dos, como empezamos diciendo, ¿no? Que si el discurso era uno, el que se entreteje en el análisis entre dos, sin embargo, ¿no es cierto? La respuesta del analista no puede quedar desconectada. Más que respuesta, diría al revés, ¿no? Yo invertiría los términos. Pensás? Me parece que, hablando, como decía Marta, de la tontería, vieron que hay un seminario que Lacan titula Los incautos no yerran, ¿no? Entonces, a mí me parece que la posición del analista tiene que ver con interrogarse y por ende interrogar donde no entiende, desentender. No comprender, sino justo lo contrario, desentender. Desde ese lugar nunca puede haber una respuesta, siempre hay una pregunta, ¿no? Y no se trata tampoco de encontrarle una respuesta, sino de propiciar efectos que tienen que ver con advenimiento de lo nuevo, ¿no? Y que es lo más difícil, me parece, de lograr en una dirección de la cura, porque en general se tiende a repetir, ¿no es cierto? Podríamos decir, el goce es más de lo mismo, mientras que deseo es deseo de diferencia. Y ahí es necesaria la función del corte, ¿no? Que entendemos como intervención del analista, esa función del corte que propicia un paso de sentido y el advenimiento de un sentido nuevo. Pero esto es a condición de que se escuche más allá del sentido, ¿no? Porque si quedamos tomados por el sentido, no hay ocasión ninguna de esta operatoria, ¿no? Te comprendo, te entiendo, ¿no? Es claro lo que vos me decís, es lógico, es coherente, etcétera, y que entonces no hay intervención posible. Estamos en el terreno de la comunicación lograda, ¿no? Yo te hablo, vos me entendés, como ahora espero, de ser lo más claros posible. Y en el análisis no digo que pregonemos la oscuridad, no, ni mucho menos, pero sí intervenir donde uno desentiende o no entiende, no comprende. Yo creo que esas son las perlitas de los momentos imperdibles del análisis, ¿no? Que incluso pueden quedar a cuenta del fallido del analista. Sí, y vos decís que, Lila, que esa corporeidad que puede tomar, eso interpersonal que estamos trabajando y que me parece que Gabriel apunta, solo, vamos a decir así, si tiene lugar hay que leerla en el texto del paciente, no en el texto del analista, sería, o no sé cómo decirlo mejor. Sí. Claro, es que si el analista está en la posición y en el lugar oportuno, no hay texto del analista. Efectivamente. Si lo hay, ahí aparece la angustia del analista, porque algo toca que del lado del analista no está. Con suerte y viento a favor aparece la angustia del analista. Sí, exacto. Sí. En el mejor de los casos. Ya sería noticia de que algo no está funcionando. Claro, porque la condición de posibilidad de reacomodarse. No siempre aparece. No siempre, lamentablemente. De supervisar, de preguntarse, de conversar con un colega. Claro. Ahora, Lila, tomando lo que decías recién, ¿no? Porque puede llegar a prestarse a situar eso en términos del análisis interminable, ¿no? ¿Qué es lo que hace límite a eso? Está buena la pregunta. Sí, porque vos lo ibas diciendo y bueno, parece que se van abriendo nuevas vías de sentido, qué sé yo, al estilo... Bueno, a ver,
ustedes vieron que freudianamente hablando está la vía interminable y la vía terminable, ¿no? Sí. No hay mejor definición de la que yo haya encontrado hasta ahora de lo terminable de un análisis que la que Freud dice en análisis terminable e interminable. Dice, un análisis termina cuando analista y paciente se dejan de encontrar, pero no en el sentido metafórico, ¿no? En el sentido práctico. Te dejan de encontrar. Sí. Yo no encontré mejor definición porque Sí. Si se siguieran encontrando siempre habría lugar para una significación más, ¿no? Sin embargo, pareciera que este fin, ¿no?, debería tener que ver con la convicción, justamente con esa convicción de que si siguiéramos, si continuáramos, siempre habría otra significación posible. Sí, ahora eso es de Freud, ¿no? Y desde Lacan, te pero diría. Lacan, bueno, al día de hoy, ¿no? Es algo que parece que por ahí perdió las primeras planas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dispositivo del pase, no sé, hace unos años estaba, se podría decir, en las tapas de todas las revistas, ¿no? Ahora no tanto, es como que Por se fue. suerte. Sí, yo me alegro mucho también porque la verdad es que estaba un poco como, en fin. Pero digo, parece que hay de esto que aparece planteado en esos términos que vos traías en Freud como, bueno, algo que en algún momento acontece, parece que era una preocupación de Lacan poder pensarlo técnicamente, no Sí, como sí, algo esperar por a ver cierto, cuándo deja claro. de venir este sujeto, Bueno. ¿no? O cuándo pasará que me tome de sorpresa, sino poder encontrar algún modo de pensarlo conceptualmente. Bueno, ¿no? yo leo Sí. un gran esfuerzo de él justamente en el seminario 15 al respecto, ¿no? Sí, claro. Después podemos discutir si lo logra o no lo logra, o lo logra por ahí con cierto grado de indicaciones. Bueno, lo podemos pensar, pero me parece que ese trabajo que él se toma con el axioma de Huesvar, Solis Verden, ¿no?, donde Sí. por un lado habla de la contingencia, de bueno, allí donde habla el yo, el sujeto del inconsciente debe advenir, y luego lo utiliza para pensar el camino de llegada a la posición de analista, ¿no? Cuando trabaja la cuestión, bueno, ¿cómo se deviene analista? ¿Qué es lo esperable que acontezca en el fin de un análisis o en el devenir de un análisis? Porque en rigor, plantearlo en términos de cómo es el fin, pareciera que eso acontece de una vez y para siempre, ¿no? Como que pues, se produce el acto, la caída del sujeto supuesto saber, bueno, se rompió cascarón y apareció un sujeto que pasa de una posición analizante, de su posición de saber en el otro, a, bueno, el otro barrado, y entonces se puede oficiar, el analista cae como residuo y bueno, y hay una afectación en esa posición de sujeto y de objeto. Bueno, está bien, pero eso... Y el analizante deviene mariposa. Claro, ¿no? y entonces, hay una por eso que parece que se mutación rompe... subjetiva. Por eso, Sí. claro, se rompe el cascarón y aparece un pollito, Sí. un pollito de analista. Bueno, no. Bueno, esta frase que decíamos, ¿no? Es un poco enigmática, esto que dice Lacan, ¿no? Que hay una suerte de mutación subjetiva por la cual el analizante adviene analista. Allí donde el sujeto ha hablado, el analista advendrá. Sí, pero Claro. ¿no? en tres minutos. En 3 minutos. que A mí se- me parece que eso se complementa con lo que después trabaja en el reverso del psicoanálisis respecto del discurso del analista, ¿no? En ese giro de posición donde se cambia la cuestión y entonces, bueno, ahí es donde dice, en realidad, como lo plantea como necesariedad, y ahí de la contingencia pasamos a lo necesario en el sentido de deber advenir analista, pero por una cuestión lógica que escribe en el discurso del analista, como que no podría concebirse de otro modo este giro si no fuera porque adviene él mismo a la posición de analista, en el sentido de que ya el discurso no es comandado
por su barradura, sino por el objeto mismo, ¿no? Esta caída, digamos, del objeto necesaria al fin Sí, de sí, un sí. análisis, hace advenir un efecto sujeto nuevo, otro, ¿no? Y en relación al goce, básicamente. Entonces, ahí hay una necesariedad lógica que uno puede leer en ese debe advenir analista, Sí, sí, que sí. por ahí en el seminario que hice no queda tan clara, ¿no? Sí, yo siempre me quedé pensando si no era una expresión de deseos de Lacan, Claro. ¿no? Lo que pasa que sí, está pensado Si como... se verifica clínicamente eso, Claro. ¿no? Me parece que hay... Perdón, con Sí. culpas de No, atrevimiento, pero ¿Cómo? No, Es si que- acá estamos llenas de preguntas en relación a este punto. Fenomenal la pregunta, desde porque ya. yo me la hice mil Sí, veces por y hasta supuesto. discutí con Lacan en un artículo que hace muchos años publiqué en la revista La Porteña, que justamente se llamaba Goes var solis verden, donde, retomando esta cuestión del debe, ahí Lacan introduce un término en alemán que es Muss, ¿no? Bien distinto del Soll de Freud. El Soll no es un imperativo. Claro. El sol es un potencial en alemán. Es más, la traducción literal les habrá de, ¿no? habré de. en primera persona. Sí. La traducción literal del alemán, que por otra parte me parece la más poética, es donde era, he de ser. Y yo ahí leo la partición del sujeto, ¿no? Entre él, lo que fue y lo que habré sido, que es la temporalidad de lo inconsciente. Bien, bueno, este programa ha sido y otros habrán de advenir. Ajá. Bueno, Y nos podríamos sí. recomenzar. Bueno, nos tenemos que despedir casi Bueno. sin tiempo. Ha sido un placer contar con la presencia de ustedes hoy. Espero Marta, que para ustedes ¿sí? también. Sí, para nosotros claro que sí. No sé si Sí. Lila quiere decir algo de la fundación, si están, bueno, sé que están con este tema, que se está trabajando, pero bueno, Sí, lo que sí. ustedes quieran. Venimos muy inspiradas porque yo doy un seminario para el posgrado que es el tiempo del sujeto y Adriana lo continúa de alguna manera con el acto psicoanalítico, así que este tema obviamente no es así azaroso, sino que es algo que nos tiene concernidas. Hace Digo por tiempo. si los oyentes se quedaron causados o con muchas preguntas. Por algo la fundación se llama Tiempo, ¿no? Sí, hay a dónde encauzar las preguntas. Bueno, nos estamos despidiendo. Bueno, Un muchas gracias Muchas por la gracias. A ustedes, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Bueno, un fuerte abrazo para nuestro querido compañero Roberto Bellorini y bueno, nos vemos el próximo sábado, Marta, Sí, nos vemos. aquí en Radiofonía.